continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, el doctor Johnny Lezcano Anzieta. Don Johnny, muy buenos días, bienvenido al programa Presente y Futuro de Betts Cable. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo para todos y gracias por la invitación. Muy bien, don Johnny. Bueno, sabido es del conocimiento vasto suyo de la política, cómo se vive en nuestro país y cómo esta ha ido transcurriendo en nuestro día a día. No hay día tranquilo, siempre hay un escándalo, salimos de una cosa, otra y otra. Ahora último, el cambio del ministro de Salud y asume una ministra del Partido Perú Libre. ¿Qué nos comenta don Johnny Lezcano de la situación actual? ¿Qué es lo que está pasando en su perspectiva? Bueno, yo creo que hay una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Yo creo que comenzó desde la elección del presidente Castillo, su falta de reconocimiento de algunos sectores políticos, ¿no? Que comenzaron a indicar que había un fraude, desde ahí ha habido un enfrentamiento permanente. Y esto ha sido abonado también por las equivocaciones que ha tenido el presidente en la designación de ministros, de algunos funcionarios. Le han dado carne a los leones, como se dice criollamente. De tal manera que estamos atravesando una crisis de esa naturaleza y no se ve alguna situación de rectificación, de acercamiento entre el gobierno y fundamentalmente el Congreso, ¿no? Los sectores opositores en el Congreso. Ahora viene la misión de la OEA. Yo no creo que tenga un resultado, digamos, positivo. No creo que tenga resultados buenos para un acercamiento, ¿no?, entre el gobierno y el Parlamento para que puedan trabajar por el Perú. Yo creo que hay consignas, ¿no? Hay consignas y no veo que esas consignas se puedan rectificar. Algunos quieren tomar el poder absoluto, ¿no? Y tras de eso han estado permanentemente, y el gobierno, pues, que obviamente se equivoca en muchas cosas, los errores del presidente al momento de sus discursos también, eso perjudica. Pero he estado viendo hoy día las encuestas, ¿no? Sí, El presidente sí. tiene 28% a pesar de todo de aprobación, y otros sectores tienen mucho menos aceptación, de tal manera que parece que la percepción de la población es que el presidente, a pesar de todo, no lo está haciendo del todo mal, y que otros sectores sí lo están haciendo mal, ¿no? A pesar de que hay gestiones nuevas, no ven con buenos ojos lo que se está haciendo. Entonces, ojalá hacemos voto para que esta misión de la OEA que está viniendo pudiera rectificar en algo, ¿no? La crisis que estamos atravesando, porque es una permanente crisis, no se avanza en nada, y somos un país muy rico, ¿no? Muy rico en todo sentido, y por eso estamos subsistiendo. Las referencias económicas o macroeconómicas no son muy malas. No he estado escuchando canales internacionales, no ven al Perú como una cuestión, pues, de caos, ¿no?, que algo tremendo está ocurriendo, ¿no? Al contrario, ¿no? Ciertamente, Incluso en ¿no? los mismos noticieros locales se nota que hay incremento de exportaciones y una serie de cosas, pero podríamos estar mucho mejor si los grupos políticos, quienes están en el poder, se pondrían de acuerdo. No digo que se deje de investigar, de indagar, de ver la situación de presuntos delitos, sino que, digamos, trabajar conjuntamente para llevar adelante a la patria, sin dejar de luchar contra el delito, ¿no es cierto?, que proviene también de la clase política. Así que yo Ciertamente. veo ese escenario, ¿no? Ojalá que la OEA haga algo que haga reflexionar. Lo dudo, pero hagamos votos para que así sean. Bueno, le comento, tuve la oportunidad el día de ayer revisando la información de Belaúnde Terry en una entrevista que le hacían a él, refería lo siguiente, ¿no? Cuando Alan García dice que él solo pagaría el 10%, dice, oye, tú puedes plantear, pero en base a una negociación, pero si desde ya pateas el tablero, o sea, definitivamente los vas a asustar. Consideraba Belaúnde de que debió negociarse, cuando García habló del 10%, de un 20%, pero negociado, coordinado, hablado.
Y eso vemos que la política y la economía no están yendo de la mano. Si bien es cierto, la economía nos favorece un poco, nos debiera favorecer más, el mensaje político debiera ir en ese sentido. Cito a Belaúnde también en la parte donde él refiere, dice, mal hubiese hecho yo haberme peleado con... en ese tiempo Frejolito, alcalde de Lima, respecto a no poderle darle los recursos, ayudarlo, pero en este tiempo vemos que el virtual alcalde ya va con la pata en alto, es al revés, o sea, la bronca viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Qué deben hacer nuestros políticos respecto de una situación donde esa concertación, ese consenso político pueda ayudar a que la economía esté mejor? Teniendo como ejemplo a Belaúnde. Sí, el presidente Belaúnde tenía normas básicas, ¿no? Hacía política, pues, y es respetuoso de los principios democráticos. Los gobiernos nuevos nunca los atacaba. Nunca los atacaba. Y como tú bien dices, colaboraba con las otras autoridades de las regiones, de los municipios. A Frejolito igual, ¿no? Lo ha ayudado mucho porque era un estadista, porque sabe que la política es un permanente diálogo para llevar adelante el Perú, no estar buscando intereses subalternos, intereses grupales, intereses de mafias y todo lo demás, de usureros, de fenicios que solamente piensan en sus bolsillos. No, es un permanente diálogo. Cuando uno toma una decisión como Estado, tiene que dialogar con todos los sectores para buscar consenso e incluso con la economía, ¿no? Poner alto a los abusos, cierto, se tiene que poner alto a los abusos en defensa de la población, pero obviamente eso pasa por un previo proceso de diálogo para que el país siga creciendo. Eso no vemos ahora. Entra un señor al municipio de Lima y dice, no, yo no voy a dialogar con este señor porque es parte de una mafia que tiene 6 carpetas de investigación. No descarto dialogar con el ministro de Economía como si fuese él quien pone las reglas, ¿no? Como si fuese la democracia la destrucción, ¿no? La marginación, el apartamiento de una autoridad con la otra. Eso no es política, es que no saben hacer política. Son aventureros que han llegado al poder y que no tienen ninguna noción de lo que es la política, la práctica política, los principios democráticos. Tú hables un pequeño sondeo sobre, digamos, filosofía política, sobre ideario que tienen, no conocen. Han llegado ahí porque, bueno, lamentablemente la decisión final de las votaciones y algunos se han aprovechado hasta de la fe de las personas para llegar a esos lugares. Entonces, no tienen ninguna noción de lo que es la política. Pues a mí me parece, como tú bien dices, desastroso y un preocupante para Lima que un alcalde elegido diga que no va a dialogar con el presidente porque tiene investigación. Y que no, y que se opone, y que va a hacer por su cuenta, hace unos planteamientos jalados de los pelos, dice que va a llevar las playas a San Juan de Lurigancho. En realidad, pues no saben absolutamente nada de lo que es manejar el Estado. Entonces, yo pienso que es una situación pues, que eso abona la crisis, ¿no? Exactamente. Eso aumenta el nivel de crisis política que tenemos en el Perú. Entra un señor a un gobierno subnacional y comienza a petardear, comienza a lanzar una serie de adjetivos y simplemente pues tiene consignas, ¿no? Yo creo que la consigna es tomar el gobierno. Estos sectores de ultraderecha quieren tomar el gobierno. No sé si calificarlos de ultraderecha, porque como dicen los fiscales, son agrupaciones de organizaciones criminales, ¿no? Que están en política. Mira nomás los jefes de algunos grupos políticos, todos ellos tienen carpetas fiscales por crimen organizado y todo lo más, usureros que no pagan sus impuestos a la SUNAT. En realidad es preocupante la situación de nuestro país
y creo que los sectores democráticos, que pocos quedan, debemos hacer los esfuerzos necesarios para llevar adelante el Perú. Creo que se debe reactivar el acuerdo nacional, donde están todos los gremios, no solamente políticos, Exactamente. sino los gremios sociales de la iglesia, empresariales. Yo creo que debe haber algún esfuerzo de esa parte también para reconducirlo al Perú en el camino que debe caminar, ¿no? Muy bien. Ahora bien, la noticia de hoy día que está dando mucho que hablar es que la Junta Nacional de Justicia, refiere el diario La República, provoca incertidumbre en elecciones en el Poder Judicial. Hace referencia dentro del histórico de la noticia de que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, digamos, cuando había ciertos temas de ratificación, había cierta, y se avecinaba o esto coincidía con la elección o del fiscal de la nación o del presidente del Poder Judicial, digamos que esto pues quedaba en cierta manera postergado, pero ahora, a razón de la ratificación, se tiene ya que la Junta debiera tomar una decisión respecto de estos cargos de la más alta investidura en lo que se refiere al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Está cumpliendo el objetivo como tal que se planteó con ese cambio que hubo del Consejo Nacional de la Magistratura a la Junta? ¿Ve positivo el cambio o es más de lo mismo? No, yo creo que algo ha cambiado. No podemos decir que no ha cambiado nada, pero sigue la preocupación y vemos algunos hechos que establecen que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público no están cumpliendo su rol estrictamente, ¿no? Viendo a todos por igual. Siempre sacan partido por algún sector político, por alguna, ¿no?, posición política de nuestro país. Entonces, eso es lo que, al parecer, todavía no se corrige. Claro, en un país con crisis de educación, con crisis de justicia tan grande como la que estamos viviendo, y los ciudadanos saben perfectamente eso, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero, obviamente, se está avanzando un poco, pero no del todo, ¿no? No se han corregido todos los males. Entonces, esperemos pues que en las decisiones que tiene que tomar la Junta Nacional de Justicia pueda evaluar bien, ¿no?, las funciones, claro que sí, las funciones de los primeros representantes, de los más altos representantes De la del justicia. Ministerio Público y del Poder Judicial, como de todos los jueces, ¿no? Porque quien sufre una mala justicia es el ciudadano. Y en sus Cierto. manos está poner buenos jueces, buenos fiscales que cumplan una función adecuada. Y eso no estamos viendo, ¿no? Vemos personas que, fuera del aspecto técnico que tienen obligación de cumplir, vemos discursos muy politizados, ¿no?, que representan un cierto sector de la política. Entonces, tú sabes perfectamente bien este fenómeno que se está presentando, y nosotros lo hemos sufrido desde el Congreso y lo vemos en algunas experiencias recientes, esto del lawfare, lo que es la guerra de la justicia, ¿no?, que construyen procesos judiciales, hostilizan a ciertos sectores incómodos de la política para, digamos, socavarlos, ¿no?, para minarlos, ¿no?, y para de esa manera vencerlos, para neutralizarlos. Eso lo hemos visto. Yo, cuando fui parlamentario, yo sufrí en carne propia eso, Cierto, y cierto. gracias a Dios los vencí, pero sufrimos cómo construyeron todo un caso, toda una difamación como para poder destruirme, y no lo consiguieron. En algunos casos, no en todos, hay casos de presunta corrupción, qué duda cabe, pero en otros casos sí vemos que tratan de minar a algunos sectores políticos para que cedan en determinadas pretensiones, fundamentalmente, repito, de esto de que es, entre comillas, la ultraderecha, ¿no?, que está representado por personas verdaderamente que le hacen muchísimo daño al país, Cierto, ¿no? ¿no? Entonces, eso debe evitar el Poder Judicial, el Ministerio Público, y eso debe evaluar también la Junta Nacional de Justicia, si es que están cumpliendo bien sus roles,
de estos poderes del Estado, del Poder Judicial, y bueno, este ente autónomo que es el Ministerio Público. O están entrando ya a un juego político, tomando posición política, y eso desnaturaliza totalmente las funciones de la justicia. Ese es el camino, ese es digamos, el paradigma que debe buscar la Junta Nacional de Justicia para hacer estos exámenes de ratificación y estas evaluaciones que se tienen que hacer a los jueces, ¿no? Ciertamente, porque la decisión que va a tomar la Junta, vaya que es una de las más importantes, porque hablamos de jueces supremos como César San Martín, o sea, ratificarlos, Víctor Prado, que es voceado, fue presidente del Poder Judicial, Janet Tello, Jorge Salas, que es el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, bueno, Zoraida Ábalos, que estuvo hace poco como fiscal de la Nación. Serán, dice, entrevistados del 2 al 3 de noviembre, Elvia Barrios y Arévalo, que es el actual juez supremo voceado para ser el que preside el Poder Judicial, tendrán audiencia el 8 y el 9 de este mes. Son las decisiones, si lo vemos en un contexto, muy, muy importantísimas, porque ya hemos visto que la Junta destituyó al doctor Ticona, si mal no recuerdo, saliendo él del Jurado Nacional de Elecciones, luego pasó a una destitución. Al fiscal supremo Arce, que también estuvo en el jurado, también terminó destituido. Entonces, estamos hablando de decisiones sumamente importantes, y lo que sí se debiera exigir, yo recuerdo mucho del extinto CNM, de que previo a su disolución como consejo, se veían muchas plazas de fiscales, de jueces que estaban pendientes, y no de pocas, muchas plazas, pero ahora vemos que todo eso como que ha quedado, digamos, pausado, en tanto estamos viendo estos temas mediáticos que ya van para los de 3 a 4 años. Entonces, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, doctor Lezcano, en la medida de que, pues, si la justicia que no va acorde con la población, definitivamente estamos a expensas de situaciones de cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. ¿no? Sí. No, sí, hay jueces, me parece, calificados, ¿no? El doctor San Martín, Prado Saldarriaga, el mismo señor Sala del Jurado Nacional de Elecciones. Me parece con gente que conoce, ¿no? Y tiene que ser bien evaluada. La misma presidenta del Poder Judicial, que le he visto recorrer todo el país. Ojalá que en ese mismo sentido los jueces, los magistrados estén viendo las causas. No los veo avanzar mucho, creo que, repito, siempre hay una politización, no veo una cuestión de imparcialidad total, veo siempre una politización en algunos sectores de los órganos judiciales, y eso le hace muchísimo daño al país, pues. Entonces, esperemos, ¿no? Esperemos que la Junta Nacional de Justicia haga bien su trabajo sin miedo, porque ciertamente, sabemos, ¿no?, que sí, el Poder Judicial no se olvide, y el Ministerio Público fueron tomados por la mafia de Fujimori Montesinos en el pasado, y se ha quedado algunos sectores, algunos representantes, entre comillas, de eso se ha quedado en estos poderes del Estado. Contra eso hay que luchar, porque si no, causa muchísimo daño. Mire el caso de Inostroza, de los hermanitos, ¿no? De esos fiscales supremos que se los ha sacado, de esos vocales supremos que más bien eran títeres de Montesinos. Eso se debe evitar. Y veo de alguna manera, ¿no?, que esa forma de hacer Estado está volviendo peligrosamente. La Junta Nacional de Justicia, por lo tanto, sí tiene un rol muy importante que cumplir en la ratificación de jueces y en el nombramiento también de nuevos, que no vayan a ser, pues, personajes que se presten a este tipo de acciones que desnaturalizan totalmente la justicia. Porque adicional al nombramiento de jueces y fiscales tiene digamos, la elección del jefe de OMPE y el jefe de RENIEC. O sea, el rol que cumple la Junta es importantísimo. Ahora bien, doctor. Muy importante, sí. Ahora bien, doctor. Sí. ¿Por qué es que no se puede elegir al defensor del pueblo? A ver,
Si vemos desde el momento que cursa vigencia la Constitución del 93 a esta fecha, creo que hemos tenido solo 3 defensores del pueblo, Santiesteban, Merino y Gutiérrez, y los demás ha habido espacios pues de interino, en funciones, en cargo. ¿Por qué resulta tan importante, tan difícil ponerse de acuerdo en el Congreso y elegir al defensor del pueblo? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, y que no, sí, no, el problema es pues que a ciertos sectores que están, ¿no? En ese proceso de elección, ven poner al amigo, al afín político, no a aquella persona que va a luchar por los derechos humanos, ¿no? Que va a luchar por el pueblo, porque es el defensor del pueblo en todos sus ámbitos. Entonces, resulta que algunos quieren poner A o B porque son pues allegados a su candidato. Entonces, por esa razón no nombran, no les es fácil designar a una persona. No hay una capacidad de renuncia de no soy afín, no pienso igual que este señor, pero este señor es una buena persona, este señor es un buen elemento, este señor puede ser un buen defensor del pueblo. No hay esa renuncia, no hay esa renuncia. Es no y punto. La política se ha vuelto un enfrentamiento, ¿cómo destruyo yo al otro? Eso se ha convertido en la política, lamentablemente, en el Perú, como en otros países. Y eso fue nefasto para el Perú. Y eso es lo que estamos viendo acá en el Perú, lamentablemente. Se dicen de todo, se ataca, solamente interpelaciones, enfrentamientos, una serie de cosas, y no vemos un avance, no vemos diálogo para avanzar en otras cosas, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo totalmente, y es por eso que en medio de una coyuntura de esa naturaleza no vemos la posibilidad de que se pongan de acuerdo para tomar designar a una autoridad tan importante, porque tiene que él ver de que las autoridades, sobre todo las autoridades, no impulsen políticas de Estado agraviando los derechos del pueblo. Ciertamente. Entonces, eso de buena política lo hemos perdido. Tú ves insultos, discursos bien pobres cuando hacen uso de la palabra, y van al ataque. Participaciones, pero verdaderamente muy preocupantes. Entonces, si nosotros no mejoramos eso, la política se va a seguir cayendo y vamos a entrar a un espiral muy peligroso, muy bien, ¿no? Donde todo puede ocurrir. Estás viendo que hay personas que han salido de los penales y salen como si fuesen grandes políticos, ¿no? Se van a las plazas, hablan tontería y media, venden humo, y eso es lo peligroso, porque estamos entrando a un nivel político muy, muy preocupante. Entonces, los grupos políticos, ojalá los pocos que quedan, pudieran hacer un esfuerzo para hacer distintas las cosas. Sí, pues vemos que de un tiempo a esta parte la predominancia de los grupos autoritarios de la política están muy marcados, ¿no? No solo en el Perú, en diversas partes del mundo, ¿no? O sea, así es, los extremos, nuestra sociedad se está convirtiendo muy violenta, ya el diálogo queda extinto, ¿no? Vuelvo a citar a Belaúnde, donde él refiere lo siguiente, ¿no? Cualquier cosa que se quiera hacer, realizar o plantear, se tiene que hacer vía la vía democrática. Porque vemos de que por ahí salen ciertos grupos de azonadas que dicen, tomaremos el poder, eso no es nuestro, o sea, sea vía la democrática, en las urnas, con debate, bienvenido sea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que veo que se está marcando entre la política, la buena política y la política actual, que está yendo pues al enfrentamiento puro. Ahora bien, hace 2 o 3 días se publicó un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones donde refiere de que queda inadmisible el pedido de Edmundo del Águila, en el entendido de que el verificar o validar la dirigencia que Acción Popular tiene. Y con esto ya, digamos, estaría zanjado el problema de Acción Popular como partido, teniendo en cuenta que es muy importante el rol que Acción Popular como partido puede hacer en estos extremos de derecha y de izquierda. Yo veo una crisis en mi partido, una crisis interna,
Por eso pedí licencia, porque lamentablemente la dirigencia es anómala. Se ha designado en primer término al señor del Águila como secretario nacional y luego al señor Chávez. Ambas personas yo creo que debían ponerse a un costadito y dejar que haya nuevas elecciones, porque se han elegido esto irregularmente. Lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, no implica reconocer al otro secretario general nacional, el señor Chávez, que fue designado por un comité electoral nuevo que no participó en las elecciones. Una persona que no participó en las elecciones, ¿cómo puede designar a como ganador a un secretario general? Y entonces esto ocasiona pues que el partido no tenga un rumbo, que tengamos personas que están siendo investigadas, como usted conoce, y bueno, y lamentablemente no hayamos tenido un número razonable de candidatos en estas últimas elecciones. Y entonces se tiene que cambiar la dirigencia. Yo creo que la única manera como cambiar la dirigencia y fortalecerlo el partido y reconstruirlo es nuevas elecciones. Ambas personas que dicen ser secretarios no representan al partido. Tienen muchos problemas, muchas imputaciones, uno de ellos, ¿no es cierto? Es sometido a investigaciones y no pueden representar al partido. Por eso yo pedí licencia, ¿no? Porque no puedo hacer actividades en medio de una dirigencia totalmente que está haciéndole mucho daño a Acción Popular. Digamos y que yo, sí. Digamos que esto en el tiempo, no sé, medio año, un año, ¿cuándo más o menos? Ojalá ojalá que haya, el comité político pueda llamar a una reunión y llamarlos a estos correligionarios para que depongan de sus cargos, se aparten sus cargos y se sometan a nuevas elecciones. Quizás en medio año se puede corregir eso si tienen voluntad, porque si no vamos a seguir sin dirigencia, con dirigencias ¿no? totalmente tergiversadas, que le hacen, repito, un mal al partido, que no se pueden tomar determinaciones cuando hay actos de indisciplina, absolutamente nada, ¿no? Y que un sector de la población estaba tirándose a la derecha, haciéndose llevar de las narices, ¿no? Haciendo decisiones francamente que dejan mucho que desear, y eso no queremos. Queremos que el partido siga pues los rumbos, como tú bien has anunciado, del presidente Belaúnde, con práctica política decente, alturada, que tanto falta le hace al Perú, ¿no? Sí, sí, muy interesante los documentales del arquitecto, muy nutridos de la buena política, ¿no? El Perú como doctrina, el pueblo lo hizo. La conquista del Perú por los peruanos. La conquista del Perú por los peruanos, ¿no? La longitudinal de la sierra, que también, o sea, quedó su proyecto y que ahora refieren muchos que le han cambiado de nombre, quieren darle pues, bueno. Don Johnny, enriquecedor siempre conversar con usted, conocedor. Muchas gracias por la invitación. Conocedor de la política. Que Dios lo bendiga y que sigan los éxitos en su programa. Igualmente, gracias. Gracias por participar en Bets Cable. Bueno, Presente y Futuro le da las gracias. Bueno, conmigo hasta el siguiente domingo en nuestro programa Presente y Futuro. Los dejo con nuestro amigo Martín Hacha en Rumbo al Poder. Recuerden siempre que la puntualidad de Bets Cable tiene premio. Bets Cable premia su puntualidad. Muchas gracias, amigo.